Hola, mi nombre es Kevin Joel Rivera, soy alumno de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial. Estoy cursando la clase de turbomáquinas de la sección 0700 con el ingeniero Jairo Gómez. Entonces yo les vengo a exponer sobre las bombas volumétricas. Muy bien, empezando a explicar sobre la bomba volumétrica, también se le llaman de desplazamiento positivo. Entonces vamos a dar una pequeña introducción. La clasificación de las máquinas hidráulicas está basada en el elemento principal de la máquina, es decir, aquel que intercambia la energía con el fluido. El elemento, según el caso, puede ser según la turbomáquina o bomba, o turbina puede ser rodete o émbolo. Ahora bien, la clasificación de las máquinas hidráulicas puede ser en rotativas o alternativas según el elemento intercambiador de energía. Este provisto de movimiento, de rotación o de movimiento alternativo tiene la ventaja de ser muy clara. Por lo tanto, las máquinas hidráulicas se clasifican en turbomáquinas o máquinas de desplazamiento positivo, que en este caso ahí están las bombas volumétricas. Aquí podemos ver una bomba de paletas, una bomba volumétrica de paletas. Muy bien, siguiendo con la explicación. En las máquinas de desplazamiento positivo, también llamadas máquinas volumétricas o bombas volumétricas, el elemento intercambiador de energía cede energía al fluido o el fluido a él, en forma de energía de presión creada por la variación de volumen. Los cambios de dirección y el valor absoluto de la velocidad no juegan un papel esencial. Podemos ver aquí una bomba volumétrica. Este es como un engranaje que desplaza volumen de líquido por estas zonas, por aquí dentro y por aquí sale. Podemos ver una bomba basada en la ecuación de Euler. Puede ser una bomba centrífuga, que estas en sí tienen rodete, pero las bombas volumétricas pueden ser de infinidades de diseño. Entonces el principio de funcionamiento de una turbomáquina es la ecuación de Euler, pero el principio de una bomba volumétrica o desplazamiento positivo es en sí el cambio de volumen. Entonces hay que tener bien claro estos conceptos, en qué se basan cada una de las bombas o turbinas. Si es de desplazamiento positivo, entonces se centra en el cambio de volumen. Y si es, en este caso puede ser una bomba centrífuga, se basan en la ecuación de Euler. Ahora hay que entender muy bien estas diferencias. Muy bien, ahora vamos a clasificar las bombas volumétricas o desplazamiento positivo. Entonces, pueden haber bombas reciprocantes y bombas rotatorias. Entre las reciprocantes podemos tener una de pistón, podemos tener de diafragma. En las rotatorias podemos tener de aspas o paletas. Aquí podemos ver una en esta imagen. Podemos tener de engranajes, podemos tener de lóbulos, podemos tener peristálticas. Podemos ver aquí cómo se mueve el fluido, aquí entra y aquí lo vuelve a sacar. Muy bien, y podemos tener una ya reciprocante que puede ser de pistón. Muy bien, ya entendiendo las bombas volumétricas y sus clasificaciones, vamos a explicar el principio de desplazamiento positivo que se basa en las bombas volumétricas. Con esta imagen de referencia podemos decir que en el interior del cilindro que se muestra en la figura, el émbolo que se mueve, el émbolo que sería este cuadro café, que se mueve de manera uniforme a una velocidad v e impulsado un fluido por una presión P. Supondremos que tanto el cilindro como el émbolo son rígidos e indeformables y que el fluido es incompresible. El movimiento en el émbolo se debe a una fuerza aplicada. El émbolo al moverse desplaza fluido a través del orificio de esta figura, creando un caudal. Muy bien. Entonces, si el émbolo, que es este café, recorre una distancia L hacia la izquierda, el volumen ocupado en esta parte, ocupado del líquido, disminuirá a un valor igual a A, que es el área del émbolo por el recorrido L. Ese sería el volumen desplazado. Como el fluido es incomprensible, el volumen desplazado que sale por el orificio también es igual a L.
Entonces, con estos datos ya podemos definir el tiempo en que el émbolo hace el recorrido, en recorrer la distancia L. Entonces, el tiempo sería la distancia recorrida L entre la velocidad. Muy bien, entonces el principio de desplazamiento positivo consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. Entonces, el órgano principal de las máquinas de desplazamiento positivo lo vamos a designar con el nombre genérico, un nombre genérico de desplazador, que tiene la misión de intercambiar energía con el líquido, lo que implica un desplazamiento del mismo. Este órgano, que en este caso el émbolo, permite infinidad de diseños. ¿Qué diseños podemos tener? Como lo hemos visto antes, podemos tener engranajes, lóbulos, tornillos, bueno, infinidad. Entonces este órgano admite infinidad de diseños, y en el campo abierto de la imaginación de un ingeniero, diseñador, que proyectista, es tan grande que constantemente aparecen nuevas formas constructivas de bombas de desplazamiento positivo. Muy bien, entonces vamos a explicar el principio de desplazamiento positivo en bombas de paletas. Aquí podemos ver una imagen en los puntos A, donde comienza la expiración, y en el otro la impulsión, que ya es la salida del líquido. Entonces, al girar el rotor excéntrico, este que está aquí, con relación a la carcasa, en sentido de las agujas del reloj, en los puntos A y B, aumenta el volumen y se crea una succión, y entra el líquido por el conducto y la lumbrera de admisión. Después de B, desde aquí a A, desde B a A, el volumen en el rotor y la carcasa disminuye y el líquido es impulsado por la lumbrera, por esta parte de aquí, y el conducto de salida. El principio de funcionamiento de esta máquina pues es el mismo de una bomba de émbolo. Un volumen que aumenta y realiza la succión y luego disminuye realizando la impulsión. De nuevo, el principio de desplazamiento positivo. Muy bien, entonces, bombas de pistón. Vamos a explicar un poco sobre las fórmulas de las bombas del pistón. Bueno, entonces en sí tenemos un caudal que es la área del émbolo, la distancia recorrida por ese émbolo entre el tiempo que se tarda en desplazar el volumen del fluido. Tenemos la potencia comunicada al fluido, que puede ser que no es más que la fuerza por la velocidad, sabiendo que la fuerza es la presión por el área. Entonces también lo podemos decir que la potencia, es igual a la presión por el área por la velocidad, también igual a caudal por presión. La potencia interna o indicada en la bomba, esta puede ser la presión de impulso, el área, el recorrido del pistón por las revoluciones por minuto, en este caso n, entre 60, por el rendimiento volumétrico, teniendo en sí también una potencia útil, que es la multiplicación de todos estos elementos, donde Q es el caudal, la potencia útil, donde podemos tener aquí el caudal, la densidad, la gravedad y la altura efectiva. Un rendimiento hidráulico. El rendimiento hidráulico es la división entre la altura efectiva, la presión de impulso, entre la densidad por la gravedad. Caudal teórico. El caudal teórico se calcula de esta manera. El área del pistón o émbolo, las revoluciones por minuto y la distancia recorrida por el émbolo, entre 60. Teniendo así un rendimiento volumétrico que lo podemos calcular de esta manera: el caudal normal entre el caudal teórico, y un rendimiento total que no es más que la multiplicación de todos los rendimientos volumétricos, el rendimiento hidráulico y el rendimiento mecánico. Muy bien, y hablando de las bombas de paletas, como se muestra en la imagen, podemos hablar de la velocidad media de la paleta,
que es en sí pi por el diámetro menos la excentricidad, sabiendo que la excentricidad puede ser la distancia de un extremo de la paleta a la carcasa de la bomba, o puede ser la distancia que recorre el eje según el centro de la carcasa, multiplicada por n, que es las revoluciones por minuto, entre 60. Podemos calcular el caudal teórico, que es la velocidad angular por la velocidad media de la paleta. También lo podemos calcular de esta manera: 2 por la excentricidad por la altura de la paleta por pi, diámetro menos excentricidad por revoluciones por minuto entre 60. Teniendo en cuenta el espesor de los álabes. Solo de agregar el espesor de los álabes y el número de paletas que tiene dicho rotor, multiplicado por revoluciones por minuto entre 60. Ya hablando de bombas de engranajes de dos rotores, como se muestra en la figura, podemos calcular el desplazamiento, que no es más que la multiplicación del área del espaciado ocupado por un diente por altura del diente por 2 por el número de dientes, sabiendo que el desplazamiento es el volumen que se desplaza al ingresar a la bomba. Ahora, para calcular el caudal útil. El caudal útil lo podemos calcular por el rendimiento volumétrico de desplazamiento por n revoluciones por minuto entre 60. También sustituyendo aquí el d, podemos también calcularlo de esa forma. Y con esto concluimos. Muchas gracias por su atención.